Quiero leerles lo que el apóstol Pablo nos escribe en la carta a los Filipenses capítulo número 2, versos 5 en adelante. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual se aferró. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Qué extraordinaria escritura, la cual nos revela muchas cosas. Hoy quiero hablarles de una. Y es que hoy quisiera que viésemos la otra cara de la generosidad. El concepto generosidad en este tiempo prácticamente la hemos enfocado en el acto, mas no en la actitud. Le explico la diferencia entre hacer un acto de generosidad versus desarrollar una actitud de generosidad. Quiero llevarles ahora a Lucas capítulo número 21. Y en esa escritura vamos a ver la diferencia entre la actitud de generosidad y un acto generoso. Dice el versículo 1: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Quiero que note la diferencia que el Señor Jesús alabó a la viuda. Una persona que, comparado a lo que echaron los otros, echó poco. ¿Pero por qué la alabó? Porque esta viuda desarrolló una actitud de generosidad. Aunque los otros habían o estaban dando actos generosos porque echaban mucho dinero, eran generosos, pero estaban muy lejos en desarrollar una actitud de generosidad. ¿Y cuál es la diferencia? Lo leímos en Filipenses. Dice que Jesús tuvo una actitud la cual nosotros debiéramos de imitar. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, Filipenses 2:5. ¿Y cuál fue esa? Que aunque era Dios, no se consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual podría aferrarse. Y note esa última palabra, aferrarse. Él, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino lo soltó y dijo: bueno, yo lo puedo dejar y voy a cumplir el plan y el propósito del Padre. Esa es la actitud de un generoso. Un generoso no se aferra. Un generoso da. Y no estamos hablando de cuánto da, sino estamos hablando del hecho de que sea poco o sea mucho, da, lo suelta, lo deja ir. Y es lo que hoy yo quiero señalar y enfatizar, que es la otra cara de la generosidad. Nos hablan mucho de ser generosos y la mayoría se enfoca en el dinero. Por lo tanto, llega un momento en que hemos determinado que una persona generosa es la que da mucho. Pero vemos acá que no es necesariamente eso. Lo que nosotros debemos aprender en cuanto a la generosidad no es en sí el acto, sino es la actitud, el trasfondo, lo que me motiva, lo que está provocando en mí eso que estoy dando.
¿Han escuchado usted la historia del famoso Robin Hood? Robin Hood se hizo famoso porque era un bandolero, así como lo oyen. Y dice que robaba a los ricos y todo ese dinero se lo daba a los pobres. Este hombre fue famoso por ese acto, pero nunca tuvo una actitud de generosidad, porque lo que le daba a los otros no era de él, era de otros. Y entonces muchas veces nosotros somos los Robin Hood, que hacemos actos de generosidad, pero nos quedamos muy lejos de la actitud de generosidad. Por eso, la otra cara de la generosidad va más allá que dar dinero. En algún momento, la generosidad se vincula con el dinero, pero no todo gira alrededor del dinero en cuanto a ser generoso. Es por eso que quiero llevarle a la escritura que hoy vamos a compartir. El centro o el núcleo de esta reflexión bíblica en el Salmo capítulo número 2. Y veamos qué otras cosas podemos nosotros desarrollar en cuanto a la generosidad que no sea el dinero. Repito, es importante enfatizar el hecho de que generosidad lleva un momento a vincular con los recursos materiales, pero no se mueve solo en los recursos materiales. Es más importante la actitud de generosidad que el acto de generosidad, porque yo puedo hacer un acto generoso, pero no necesariamente el acto generoso me define como una persona que tenga una actitud de generosidad. Entonces, quiero que usted entienda la diferencia entre un acto y una actitud. Un acto se da de vez en cuando. Una actitud es un estilo de vida. Si actitud de generosidad fuera dinero únicamente, significaría que yo debo de estar todos los días dándole dinero a alguien. ¿De eso habla la Biblia? No. La Biblia habla de que debemos de ayudar a un necesitado. Debemos de apoyar la obra del Señor cuando se requiera. Pero una actitud de generosidad sí nos obliga a hacerlo todos los días, y por eso es que no necesariamente se vincula al dinero. En el Salmo 2 lo vamos a entender y quiero leerles el primer versículo. ¿Por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué pierden en tiempo en planes inútiles? El Salmo 2 es un salmo que se conoce como un escrito mesiánico. Significa que el centro, el corazón de este salmo es Jesucristo, el Mesías. Y este salmo, resumido, habla de cómo Dios está coronando a su Hijo Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, esto para nosotros es algo glorioso, es algo extraordinario, porque hemos reconocido la soberanía de Jesucristo sobre nuestras vidas. Pero en este salmo resulta ser que ese reconocimiento al Mesías, a Jesús, de parte del Padre, de parte de Dios, es para con los demás reyes. Para nadie es oculto que en este tiempo, en esta era moderna, en este siglo XXI, tenemos todavía reyes, personas importantes, gobernantes que han trascendido en la historia y que son famosos
por muchas cosas. Es precisamente delante de esas personas que el Señor está entronando a su Hijo. Y ahora observe entonces cuál es la reacción y la actitud de estos reyes al ver que Dios está entronando y exaltando por sobre ellos a su Hijo Jesucristo como el Rey de Reyes. Y entonces surge esta afirmación o esta pregunta: ¿por qué están enojadas las naciones? En sí no son las naciones, son los que dirigen a las naciones, son los gobernantes, los reyes, las autoridades están enojadas. ¿Por qué? Porque están exaltando al ungido de Dios. Y este primer punto y esta primera actitud que aparecen de estos reyes es la primera actitud que me muestra la falta de generosidad en ellos. En otras palabras, los que no son generosos, los que no tienen actitud de generosidad, se enojan ante el éxito de otros. Quiero que entienda esta parte. Dios está exaltando a su Hijo Jesucristo por sobre ellos. Y ellos, en vez de gozarse con lo que está sucediendo en Jesucristo y por lo que está haciendo Dios, se enojan. Y entonces por eso pregunta a Dios: ¿por qué están enojados los reyes? Personas enojadas por el éxito de otros, por la exaltación de otros, personas que se enojan por el éxito de otros, demuestran una falta de actitud de generosidad. ¿Ha escuchado usted la frase bíblica, gozarnos con los que se gozan? Pues esa es la actitud de un generoso. Cuando un generoso ve el éxito de otros, se goza, se alegra, se anima y felicita al que ha logrado alcanzar algo. Pero el que tiene actitud generosa, pero el que no tiene actitud generosa, se enoja, se molesta, se enfada. Y aquí tenemos que analizar cuál es nuestra actitud ante los eventos que suceden alrededor de nosotros y lo que puede surgir en nuestro corazón en relación a los demás. Por ejemplo, hay personas que están enojadas porque sienten que no tienen el ingreso económico que ellos merecen comparado con. ¿Por qué gana más aquel y yo no? No están contentos. Se creen merecer más que. Hay gente que está enojada porque no tienen las amistades que otros tienen. Hay gente que está enojada porque no tienen la casa que otros tienen. Eso es solo un ejemplo de muchas cosas y de muchos casos cuando yo no tengo una actitud generosa. Pablo también nos escribe en esta misma carta a los Filipenses que debemos de gozarnos y estar contentos por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y entonces viene la pregunta: ¿existe enojo en nosotros comparándonos con lo que sí o con lo que no tenemos? ¿Estamos contentos con lo que Dios nos da? ¿O creemos que merecemos más? ¿Sabe de qué depende esa? Depende si en mi vida hay una actitud de generosidad. ¿Se recuerda usted de Caín, el hermano de Abel? Ambos presentaron una ofrenda. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. ¿Sabe usted qué fue lo que pasó posteriormente
a ese evento? Dice Génesis que Caín se enojó y su enojo fue tal que terminó matando a su hermano Abel. Caín no tenía una actitud de generosidad en su corazón, porque él se molestó que Dios haya aceptado la ofrenda de su hermano y no haya aceptado su ofrenda. Quizás era una buena oportunidad para pensar en qué fallé. ¿Por qué Abel supo agradar a Dios y por qué yo no? Y después volver a corregir el curso para presentar una nueva ofrenda que sí agradara a Dios. Pero Caín se enojó y aún fue reprendido por Dios. Y Dios mismo le dijo: estás enojado. Ese es un ejemplo para entender lo que es y lo que hace una vida que carece de una actitud de generosidad. Y note que ambos llevan algo, presentan algo. Y esta es otra prueba más que generosidad no es simplemente dar algo, sino es desarrollar algo en mí y, en este caso, aprender a gozarme con lo que Dios me da. ¿Se recuerda usted de la historia del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo. Hablan de aquel padre que le da a su hijo menor su herencia y éste sale de casa y lo desperdicia y retorna porque ha tenido una vida perdida, y el padre le da una nueva oportunidad y hace una gran fiesta, y de repente entra a escena el hijo mayor del padre, el hermano del hijo pródigo, y se pregunta: ¿por qué hay fiesta? Y uno de sus siervos le dice: es que tu hermano ha regresado y tu padre está contento. ¿Y sabe qué pasó con el hermano del pródigo? Se molesta. ¿Por qué? Porque no se gozó con ello y le lanza un reclamo al padre. Actitudes de falta de generosidad. Por lo tanto, hoy no quiero que usted evalúe su ofrenda. Hoy quiero que usted evalúe su corazón, porque su corazón es lo que va a determinar el valor de su ofrenda. Alguien piensa: estoy dando una buena ofrenda porque son de 4 cifras. No. Antes de llegar ahí, evalúe su corazón. Porque usted va a dar una ofrenda grande, pero no va a ser generosa. Porque lo que determina su generosidad no es la cifra, sino es su corazón, la actitud. Qué tremenda enseñanza podemos encontrar en esto. Sigamos, porque dice el siguiente versículo: los reyes están enojados, ya vimos. Y dice el siguiente versículo, o siguiente frase del verso 1: ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Aquí hay otra actitud que puedo aprender de una falta de generosidad en la esencia que es la actitud. La primera es enojarnos por el éxito de otros. Y la segunda es esa frase que cita la parte final del verso 1. Planes inútiles. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Estas frases citadas en el final del verso 1
y verso 2 también, me hablan de que el que carece de una actitud de generosidad tiene una mentalidad de negocio en todo lo que hace. Estos reyes son incapaces de aceptar el señorío y la majestad de Jesucristo que Dios le está dando delante de ellos, pero son capaces de poder negociar entre ellos para sublevarse de tal manera que esa negociación, ese acuerdo entre ellos los pueda llevar a recuperar, entre comillas, la honra que ellos merecen. Interesante. Así que el que carece de una actitud generosa constantemente vive haciendo alianzas, pero para su propio beneficio. Un corazón generoso jamás busca su propio beneficio. Nunca da para recibir algo a cambio. El que maneja una actitud de generosidad entiende que yo doy sin recibir y sin esperar que me aplaudan, que me den las gracias. Pero muchas veces nuestra mente concibe ideas de poder dar, pero también voy a exigir que me den el lugar que me merece, como estos reyes del Salmo 2, verso 1 y verso 2. No solo se trata de ayudar a otros, no solo se trata de bendecir a otros, se trata de no esperar nada a cambio, porque eso se llama trueque, eso se llama conspiración. ¿Sabe que conspirar significa me voy a poner de acuerdo y si me conviene doy y si no me conviene no doy, para un fin? Eso lo hace un corazón donde no existe una actitud de generosidad. Se lo voy a plantear de esta manera con ejemplos bíblicos. ¿Ha oído usted hablar de Jacob? El nombre Jacob significa engañador. Años después, la vida de este hombre fue impactada por Dios de tal manera que Dios mismo le dijo: no me gusta tu nombre, no me gusta que te llamen engañador, te voy a cambiarlo por Israel. Pero tenía sentido el nombre Jacob porque antes de que Dios le cambiara nombre, este tipo Jacob tuvo muchos bienes, pero esos bienes fueron el resultado de sus tretas, de sus conspiraciones, de sus negocios a causa del engaño. Iniciando porque él deseaba la bendición de su padre. Así que en vez de pedírselas, la fue a negociar con su hermano y de esa manera engañó a su padre para ser bendecido. Te doy, pero si tú me das. Esa es una mentalidad que viene de una persona que no tiene una actitud generosa. ¿Ha escuchado usted a la historia de Naamán? Un hombre que fue sano de lepra. Pero la Biblia dice que cuando él escucha que en Israel hay alguien que lo puede sanar, él le pide cartas a su rey y se va acompañado con mucho oro, plata y hermosos vestidos. ¿Por qué lleva eso y hace eso Naamán? Porque él tenía esta misma mentalidad. Yo te doy y tú me das. El profeta jamás acepta esos regalos, porque él entiende que
la unción y el poder de Dios no opera de esa manera. Dios te da porque no por lo que tú le estás dando. Al final Naamán termina bendecido por su obediencia, no por sus regalos y por la misericordia que tuvo Dios de él. Pero debemos de sacudirnos de esa mala actitud generosa que disfrazamos y que nos enseñan. Negocie con Dios, pacte con Dios. No, el mayor y mejor pacto que tenemos no viene de nosotros, viene de Jesucristo. Un mejor pacto. Por lo tanto, tiene sentido lo que Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo número 2, versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y yo quiero cerrar con el versículo número 3 y mostrarles otra idea de cómo es un corazón que no tiene una actitud generosa. Salmo 2 nos habla del enojo, nos habla de la mentalidad de negocio, y aquí viene la última. Rompamos las cadenas, dice el Salmo 2, verso 3. Griten y liberémonos de ser esclavo de Dios. Ve hasta dónde llegan estos reyes que no aceptan de que haya otro rey por sobre ellos. Por lo tanto, vemos ahí que son personas que no aceptan el señorío de alguien más, porque ellos quieren tener el control siempre. Y esa es otra actitud que nos demuestra nuestra falta de generosidad. El querer nosotros tener el control. Hay personas controladoras que quieren saberlo todo, que andan controlando a medio mundo, al cónyuge, a los hijos, a todas las personas, que quieren que se hagan las cosas como dice aquella canción, por cierto, una canción antivalores, a mi manera. Esa es la expresión de un corazón con falta de actitud generosa. ¿Ha oído usted hablar de Saúl? El primer rey de Israel. Este tipo, Dios lo ungió como rey y lo respaldó. Pero él padecía de este problema que le hablo. Él le gustaba querer tener el control. Un día, Dios le dice: ve, enfréntate a los amalecitas, destrúyelos y mátalos a todos. Así que él va, Dios lo respalda. Pero a la hora de destruir, dijo: nah, ¿por qué no le sacamos beneficio a los ganados? Miren, qué vacas tan hermosas, esas no hay en Israel. Miren, a estos niños pueden ser buenos esclavos. Así que desobedece a Dios. Saúl lo empezó a hacer a su manera. En otra ocasión, preparándose para otra batalla, él mandó a llamar al profeta para presentar sacrificios al Señor. Y el profeta no llegaba. Y dijo: bueno, yo soy el rey y yo puedo también presentar sacrificios. Así que este hombre vino, hizo el sacrificio y vámonos a la guerra. Lo hizo a su manera. Esa es una evidencia de un corazón con falta de actitud generosa. Muchas veces las cosas no van a ser a nuestra manera, queridos hermanos. Y el que es generoso de corazón no tiene problemas con eso. Lo importante es hacerlo
no cómo se hace, si lo hago yo, si lo hace otra persona, pero se tiene que hacer. Pero el que tiene esa mentalidad de controlarlo todo, rechaza ese pensamiento y él quiere hacerlo a su manera. Tremendo mensaje el que Dios nos ha dado hoy, el cual le invito a reflexionar, el cual le invito a meditar y pensar en las palabras del apóstol Pablo en cuanto a lo que refiere de Jesucristo. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios y teniendo una gran gloria no se aferró a ella, sino la soltó. Una actitud generosa de alguien no solo tiene que ver con dinero, tiene que ver con que usted sea empático con el éxito de otros. Gócese con los que se gozan. Tenga cuidado con el error de negociar. Te doy, pero si me das, porque eso no refleja generosidad. Y número 3, cuidémonos de ser controladores, porque eso refleja un corazón donde no hay una actitud de generosidad. Que Dios le bendiga.